En una mansión donde el silencio era más pesado que el oro, ninguna niñera conseguía quedarse. Dos pequeños gemelos, con la tristeza en sus ojos, y un padre millonario con el corazón roto, eran los dueños de esa soledad. Pero, ¿qué secreto guardaba una joven embarazada para cambiarlo todo? ¿Qué palabras podrían hacer llorar a un hombre que había olvidado cómo sentir? Quédate hasta el final y descúbrelo. Ninguna cuidadora soportaba más de 2 semanas en aquella casa. Hugo y Marcos, los gemelos del millonario, eran como dos pequeños fantasmas. Se escondían, daban portazos y con su silencio habían logrado que más de una niñera renunciara el primer día. Pero entonces llegó Elisa, una mujer con una dulce espera en su vientre. No levantó la voz, no impuso reglas, simplemente se quedó. Y poco a poco, lo increíble empezó a suceder. Los niños comenzaron a seguirla a todas partes. Dibujaban a su lado y le hablaban en susurros al bebé que crecía dentro de ella. Un día, mientras su padre los miraba desde lejos, los gemelos pusieron sus manitas sobre la barriga de Elisa y dijeron algo tan simple y tan puro que aquel hombre de acero, acostumbrado a no sentir nada, se rompió en llanto frente a todos. Esas palabras lo cambiaron todo y lo llevaron a tomar una decisión que nadie jamás hubiera imaginado. Adrián Montenegro vivía en una mansión inmensa y callada, pero ese silencio no era de paz, sino de ausencia. Desde la muerte de su esposa, Adrián se había apagado. Ya no había sonrisas ni juegos con sus hijos de apenas 5 años. Cada objeto de la casa le recordaba lo que había perdido. En lugar de abrazar a sus hijos, Adrián se refugió en el trabajo. Se iba muy temprano y volvía cuando ya era de noche. Apenas los veía. La casa, aunque llena de lujos, se sentía fría. No era un hogar. Los gemelos crecían entre extraños, sin el calor de una familia, sin risas. Solo con ese silencio que dolía, Adrián se decía que los niños eran difíciles, que eran incontrolables, pero en el fondo sabía la verdad. El problema era él. No sabía cómo ser padre solo. Había perdido esa parte de sí mismo junto con su esposa. Las niñeras entraban y salían de esa casa sin dejar huella. Ninguna duraba. Al principio, Adrián culpaba a los niños. Decía que se portaban mal, que no escuchaban. Pero el problema era mucho más hondo. Los niños no eran malos. Estaban rotos de tristeza. Su padre casi no les hablaba y su madre ya no estaba. Cada niñera llegaba con la esperanza de cambiar las cosas, pero se iba derrotada. La tristeza de esa casa las consumía. No se trataba de cuidar a 2 niños. Se trataba de vivir en un lugar donde el amor se había marchado. Adrián no lo veía. Estaba siempre ocupado en sus negocios lejos de casa. Pensaba que con pagar un buen sueldo era suficiente. Pero el dinero no podía comprar una sonrisa. El dinero no podía llenar el vacío de un abrazo. Las cuidadoras no se iban por el mal comportamiento de los niños. Se iban porque se sentían impotentes. Nada de lo que hacían lograba encender una pequeña luz en esa casa tan oscura. La rutina de Adrián era siempre la misma. Por la mañana se encerraba en su despacho a revisar papeles y hacer llamadas. Era su manera de escapar. Nunca les preguntaba a sus hijos cómo les había ido en el día, qué pensaban o si habían comido bien. Cuando se cruzaba con ellos, solo les daba un rápido saludo con la cabeza, con una mirada cansada. No veía los dibujos que colgaban en la nevera, ni notaba cómo los niños lo esperaban junto a la ventana, con la esperanza de que jugara con ellos. Poco a poco, los niños dejaron de esperarlo. Pasaban casi todo el día en su cuarto, jugando en silencio, sin hacerse ilusiones. Su mundo era pequeño, lleno de juguetes y de las caras de niñeras que nunca se quedaban. Adrián se justificaba diciendo que trabajaba tanto por ellos, para darles un buen futuro. Pero la verdad era que no sabía cómo mirarlos a los ojos. Le recordaban demasiado a ella, y en lugar de crear nuevos recuerdos, evitaba cualquier oportunidad de hacerlo. Hasta el personal de la casa, el ama de llaves, el chófer, veían la pena en los ojos de los gemelos. Comentaban entre ellos lo mucho que los niños necesitaban a alguien que de verdad se preocupara por ellos. A veces, los pequeños se sentaban en la entrada solo para ver los coches pasar. Casi nunca reían.
Las paredes de la mansión eran altas, pero los muros que Adrián había construido en su corazón eran aún más altos. Él no lo veía o quizás no quería verlo. Cada noche volvía a casa demasiado cansado. Pasaba de largo por la habitación de los niños y si alguno lo llamaba, él respondía distraído, quizás mañana. Pero ese mañana nunca llegaba. La distancia se hacía cada vez más grande. Los niños ya ni siquiera hacían travesuras para llamar su atención. Se habían rendido. Para ellos, esa tristeza era lo normal. Todo empezó a cambiar una mañana cualquiera. Adrián estaba en su oficina cuando el intercomunicador sonó. El ama de llaves le avisó que la nueva niñera había llegado. Él suspiró. Otra más, pensó. Ni siquiera levantó la vista. Que le enseñen la casa, dijo sin preguntar su nombre. Para él era solo una más que se iría pronto. Pero esta vez algo era distinto. Se llamaba Elisa. No llegó con grandes planes ni promesas. Solo sonrió amablemente y recorrió los pasillos. No se fijó en el lujo de la mansión, sino en dos niños pequeños sentados solos en un rincón. No les habló de inmediato, solo los observó. Y en ese instante algo cambió. Elisa no parecía tener prisa ni sentirse incómoda. Su calma era una presencia silenciosa y buena. Por primera vez en mucho tiempo, alguien estaba viendo de verdad a esos niños. Elisa no intentó arreglarlo todo de golpe. Simplemente se sentó en el suelo cerca de ellos y empezó a leer un libro en voz baja. Al principio la ignoraron, pero ella no se movió. No se frustró, se quedó ahí. Al rato, Hugo se acercó un poco. Marcos miró por encima de su hombro. Ella solo pasó la página sin decir nada. Esa paciencia era algo nuevo en esa casa. Adrián, encerrado en su mundo de números, todavía no se daba cuenta. Pero algo había empezado. Elisa no trataba a los niños como un trabajo. Los trataba como personas. No presionaba, solo esperaba. La casa seguía fría, pero ahora había una presencia amable. Y aunque Adrián no lo supiera, el día que Elisa llegó fue el comienzo del cambio que salvaría sus vidas. Elisa no se parecía a ninguna de las niñeras anteriores. Entró en la mansión con una pequeña maleta y una mirada tranquila. Era joven, estaba embarazada y no parecía nerviosa. Mientras otras se sentían abrumadas por la frialdad del lugar, Elisa caminaba despacio, observando todo con calma. La mansión parecía más un museo que un hogar, pero a Elisa no le importó. Se presentó al ama de llaves con una sonrisa cálida que iluminó por un segundo aquel espacio sin emociones. Su ropa era sencilla y se movía con suavidad, con una mano siempre apoyada en su vientre. El personal le dio las mismas advertencias de siempre. Siga las reglas. No moleste al señor Montenegro y controle a los niños. Pero Elisa, en silencio, decidió que no iba a hacerles caso. A diferencia de las demás, Elisa no vio a los gemelos como una tarea. No intentó que se portaran bien de inmediato. Solo quiso entenderlos. En su primer día, se sentó en la alfombra de la sala de juegos y simplemente esperó. Vio cómo Hugo ordenaba sus cochecitos y Marcos miraba por la ventana. No los interrumpió. Después de un rato tomó un bloque y construyó una pequeña torre. No fue un gran gesto, pero bastó para que Hugo la mirara con curiosidad. Cuando el ama de llaves fue a ver cómo iba todo, esperando encontrar un desastre, vio a Elisa apilando bloques en silencio, con los niños cerca. Aún no era amistad, pero era un comienzo. A Elisa no le molestaba el silencio. Se sentía cómoda, y esa tranquilidad era algo que los niños podían sentir. Adrián no creía que fuera a durar. La observaba desde su oficina, viendo cómo se movía sin prisa y sin levantar la voz. Pensó que se iría como todas, cansada del silencio. Se repetía que la gente como ella no se quedaba. Pero notó que a ella no le importaban las reglas estrictas de la casa. Saludaba a los niños cada mañana con la misma dulzura, aunque no le respondieran. Les hablaba de cosas sencillas, del tiempo, de la comida, como si fueran niños normales, no un problema. Adrián encontró eso muy extraño. Las otras niñeras los trataban como si fueran de cristal. Elisa, en cambio, los trataba como si importaran. No lo admitió en voz alta, pero empezó a prestar atención. Vio cómo Marcos la siguió un día a la cocina, o cómo Hugo dejó que le atara los zapatos sin una queja.
Eran momentos pequeños, pero significaban mucho. Elisa no estaba forzando nada, simplemente estaba ahí, día tras día. El personal también notó la diferencia. Todos habían visto a las otras niñeras fracasar. La mayoría se rendía, pero Elisa se quedó. No pedía nada especial ni se quejaba. Cuando los gemelos no hablaban, ella les daba su espacio. Lentamente el ambiente de la casa empezó a cambiar. Marcos empezó a ayudarla a preparar la merienda. Hugo se sentaba a su lado durante la hora del cuento. No hablaban mucho, pero se estaban abriendo. Elisa también era amable con el personal. Escuchaba sus consejos, pero siempre tomaba sus propias decisiones pensando en los niños. Adrián escuchó a los empleados susurrar que esta niñera era diferente. Se dijo a sí mismo que no se hiciera ilusiones. Aún así, cada noche se encontraba preguntándose qué habrían hecho los gemelos ese día. Y eso no le había pasado nunca. Una mañana, Elisa sacó un rompecabezas y empezó a armarlo sobre la mesa. No los invitó directamente, pero dejó espacio por si querían unirse. Después de unos minutos, Marcos se acercó y tomó una pieza en silencio. La puso en su lugar. Elisa solo asintió, sin hacer un gran alboroto. Luego se unió Hugo. Por primera vez los tres trabajaban en algo juntos. Adrián los observó desde el pasillo. No entendía cómo lo hacía. Elisa no usaba trucos ni premios, solo paciencia. Ese día, Adrián se quedó a cenar un poco más de tiempo. No habló con los niños, pero notó cómo se sentaban tranquilos junto a Elisa. Fue un cambio pequeño, pero se quedó grabado en su mente. Cada día, Elisa seguía con su esfuerzo calmado. Su embarazo no la frenaba. Al contrario, la hacía más tierna. A veces les hablaba de su bebé, contándoles cómo esperaba que algún día riera y jugara como ellos. Los gemelos escuchaban. Empezaron a esperarla por las mañanas, a seguirla al jardín. La aceptaron. Adrián ya no podía ignorarlo. No entendía qué pasaba, pero el silencio de la casa se sentía distinto. Ya no era un silencio vacío. Tenía algo de esperanza. Una noche vio a Elisa ayudando a Marcos con los cordones de sus zapatos. Y finalmente lo entendió. Las semillas invisibles que Elisa había plantado estaban empezando a crecer. Desde el primer día, Elisa se enfocó en conectar con Hugo y Marcos. No empezó con reglas ni horarios. Hizo algo más simple. Se sentó en el suelo con ellos y empezó a construir con bloques en silencio. Con el tiempo los niños empezaron a mirar. Más tarde tomó 2 marionetas y les puso voces graciosas. Hizo una pequeña obra. Una marioneta tenía miedo a la oscuridad y la otra al brócoli. Al principio, los niños solo observaban. Pero cuando una de las marionetas eructó de mentira, Marcos soltó una pequeña risa. Elisa sonrió, pero no hizo un escándalo. Dejó que el momento fluyera. A Elisa no le importaba el desorden. Si derramaban el jugo, no levantaba la voz. Se sentaba con ellos y los ayudaba a limpiar con calma, como si fuera un juego. Esto sorprendió a los gemelos. Todos los demás adultos siempre los regañaban. Una vez, Marcos pisó pintura sin querer. En lugar de enojarse, Elisa tomó más papel e hicieron sellos con las huellas de sus pies. Se rió con ellos, y Hugo, curioso, se unió. Los gemelos empezaron a confiar. Entendieron que ella no estaba allí para castigarlos, sino para estar con ellos. Adrián notó el cambio. Desde la ventana de su estudio, observaba pequeñas escenas. Una vez vio a los niños acostados en la alfombra mientras Elisa leía un cuento. No solo escuchaban, estaban relajados. Otro día oyó una risa suave desde la cocina. Hacía mucho tiempo que en esa casa no había alegría. Se quedó quieto, escuchando. No podía explicar por qué Elisa era diferente, pero sus hijos, que antes evitaban a todo el mundo, ahora la buscaban. El personal también lo vio. El ama de llaves comentó una noche: los niños ya no lloran a la hora de dormir. El cocinero agregó: incluso me ayudaron a romper huevos esta mañana. Eran pequeños detalles, pero en una casa congelada por la tristeza, significaban todo. El embarazo de Elisa, en lugar de ser un problema, parecía acercarlos más. Empezaron a hacerle preguntas. ¿Tu bebé está durmiendo? ¿El bebé también come? Elisa respondía a cada pregunta con paciencia, haciéndolos sentir importantes.
Nadie había tratado su curiosidad con tanto cuidado. Adrián, escuchando desde lejos, empezó a pensar que quizás eso era lo que faltaba todo el tiempo. Elisa introdujo pequeñas actividades. Hornearon galletas, aunque la mayor parte de la harina acabó en el suelo. Construyeron un fuerte con sábanas en la sala. Ella los dejaba decidir dónde poner las almohadas, elogiando sus ideas, aunque el fuerte quedara torcido. Una tarde de lluvia les enseñó a hacer barcos de papel. Esos momentos no eran para enseñarles algo, eran simplemente para estar juntos. Elisa los trataba como niños, no como una carga, y eso era nuevo para ellos. Lentamente empezaron a ser más juguetones. Quedó claro que Elisa había traído algo único a esa casa: calidez humana. Su vientre creciente no creaba distancia, al contrario. A menudo, los niños apoyaban sus manos sobre él, sintiendo las pataditas. «¿Qué tan grande es el bebé?», preguntaban. Elisa sonreía y los incluía en su experiencia como si fueran parte de ella. Hugo y Marcos empezaron a reír más entre ellos, a compartir bromas. Y cada vez que Elisa entraba en una habitación, sus caritas se iluminaban. Adrián lo veía todo. No decía nada, pero sentía el cambio. Elisa no solo los cuidaba, les estaba enseñando a sentir de nuevo. Y eso era algo que esa casa no había visto en años. Con el paso de los días, Hugo y Marcos empezaron a seguir a Elisa por todas partes. Si ella iba a la lavandería, ellos iban detrás. Si iba a la cocina, se sentaban a su lado a verla cortar fruta. Una tarde, mientras doblaba ropa, Marcos le pasó una toalla pequeña. Elisa le sonrió y le enseñó a doblarla. Hugo se unió enseguida, tratando de imitarla. No lo hacían perfecto, pero lo importante era que querían ayudar. Querían estar cerca de ella. Las tareas del hogar se convirtieron en pequeños juegos. Ayudar a Elisa los hacía sentir importantes. El embarazo de Elisa se convirtió en su tema favorito. Estaban fascinados con su barriga. La tocaban con cuidado, con ojos curiosos. «¿El bebé nos oye?», y preguntó Marcos un día. Elisa se tomó el tiempo para explicarles que sí, que el bebé podía oír sus voces. Les dejaba apoyar la cabeza en su vientre, y cuando el bebé se movía se quedaban asombrados. «Me está pateando», decía Marcos con una gran sonrisa. Elisa se reía y respondía: «Quizás te está diciendo hola». Hablaban con el bebé como si ya estuviera allí, preguntándole qué juguetes querría. Elisa fomentaba esa conexión, haciéndolo sentir que el bebé ya era parte de su mundo. La idea de ser hermanos mayores les dio a los gemelos un nuevo propósito. «Ya es parte de vuestra familia», les dijo Elisa. Al principio no lo entendían bien, pero con el tiempo empezaron a incluir al bebé en sus juegos. Guardaban un dibujo o una galleta para el bebé. Elisa nunca los corrigió. Al contrario, trataba esos gestos como algo muy importante. Los niños no solo veían al bebé como algo nuevo, sino como alguien que los necesitaría. Adrián observaba todo desde la distancia. A veces se quedaba en el pasillo, escuchando sin ser visto. Una parte de él estaba asombrada. Sus hijos estaban cambiando, pero otra parte se sentía culpable. Se dio cuenta de que Elisa había logrado algo que él, en años, no había podido. Había llegado a ellos. Había roto el silencio y les había dado algo que necesitaban desesperadamente: un sentido de familia. Vio cómo Marcos tocaba con ternura el vientre de Elisa y cómo Hugo le preguntaba si el bebé estaba feliz. Los vio sonreír sin miedo. Elisa había creado un espacio seguro para ellos. Y aunque Adrián no decía nada, esa verdad se instaló en su pecho como un peso. El embarazo de Elisa se convirtió en un puente entre ella y los gemelos. No se sentían celosos, se sentían incluidos, necesitados, y ese sentimiento sacó un nuevo lado de ellos. Ya no tenían miedo de mostrar lo que sentían. Elisa les había hecho creer que eran importantes, y a través de esa creencia, descubrieron lo que significaba el amor y la hermandad. Adrián seguía observando, inseguro de cómo actuar, pero ya no podía negar lo que veía. De alguna manera Elisa había hecho lo imposible. Le había devuelto a sus hijos la sensación de ser una familia. Una tarde tranquila, Elisa se sentía más cansada.
Se sentó en el sofá a descansar un rato. Los niños, llenos de energía, estaban cerca. Para entretenerlos, les dio unos marcadores de colores y les dijo que solo por esa vez podían dibujar en su barriga, sobre la camiseta. ¿De verdad?, preguntó Hugo sorprendido. Elisa asintió con una sonrisa. Marcos tomó un marcador verde y empezó a dibujar con cuidado sobre la tela. Hugo lo siguió, eligiendo el rojo y el azul. Elisa se recostó, dejándolos crear, mientras ellos se reían de sus dibujos desordenados. No había reglas, solo un momento de cercanía y confianza. Al principio dibujaron círculos, soles con cara y animales extraños. Elisa se reía suavemente de sus creaciones. Los niños estaban felices, concentrados en su obra de arte. De vez en cuando sentía al bebé moverse, como si reaccionara a las cosquillas. «Se está moviendo», dijo ella, y los ojos de los gemelos se iluminaron. Estaban mostrando su amor de la única manera que sabían, a través del color y el tacto. Entonces algo cambió. Hugo tomó un marcador negro y lentamente, con mucho esfuerzo, empezó a escribir. Sus letras eran desiguales, algunas al revés, pero se concentró mucho. Marcos lo ayudó, susurrando las letras. Cuando terminaron, se echaron hacia atrás para admirar su trabajo. Sobre el vientre de Elisa, con una escritura temblorosa pero clara, estaba la palabra hermano. La miraron con sonrisas orgullosas. «Mira», dijo Hugo, «eso es para él, un hermano». El corazón de Elisa se llenó de ternura. Se le hizo un nudo en la garganta y sus ojos se llenaron de lágrimas de emoción. Justo en ese momento, Adrián entró en la habitación. Se quedó paralizado en la puerta. Los gemelos estaban arrodillados junto a Elisa, concentrados en su vientre cubierto de dibujos. Y en el centro la palabra hermano. La escena lo golpeó. Durante mucho tiempo, Adrián había visto a sus hijos como niños distantes y difíciles. Pero lo que veía ahora no era distancia, era conexión pura. Sus hijos estaban expresando un sentimiento de pertenencia que él nunca había podido darles. En esa única palabra, Adrián vio algo poderoso. Sus hijos habían abierto sus corazones a alguien que aún no había nacido. Sintió que algo dentro de él se rompía. Sus ojos se llenaron de agua. Lo sintió todo a la vez: orgullo, arrepentimiento y una inmensa esperanza. Se dio cuenta de que sus hijos estaban listos para amar. Y no había sido gracias a él, sino a Elisa. Ella les había dado la calidez y la seguridad para querer a alguien que ni siquiera conocían. Adrián dio un paso lento hacia la habitación. Miró a Elisa y sus miradas se encontraron en silencio. No hicieron falta palabras. Ella entendió. Esto era más que un dibujo, era un mensaje. Adrián se sentó frente a ellos, todavía sin saber qué decir. Por primera vez, él no era el extraño en la habitación. Vio cómo sus hijos le hablaban al bebé y sintió el peso de todos los años que había pasado encerrado en su propio dolor. Ya no eran solo dos niños callados en una casa fría, ahora eran hermanos, protectores, parte de algo más grande. Y aunque había perdido mucho tiempo, este momento le estaba dando una segunda oportunidad. Se secó los ojos, dejando que ese instante simple le enseñara más sobre el amor que cualquier otra cosa en su vida. Adrián se quedó helado en la puerta, incapaz de moverse. Su corazón latía con una fuerza que no había sentido en años. Vio a Hugo y Marcos saltando alrededor de Elisa, repitiendo con orgullo la palabra hermano una y otra vez, como si fuera la palabra más feliz del mundo. Sus rostros brillaban. Adrián no recordaba haberlos visto así nunca. Intentó mantener la calma, ser el hombre fuerte de siempre. Pero algo en esa escena derribó todos sus muros. Sus hijos estaban llamando hermano a un bebé que aún no había nacido. Y lo decían con todo el corazón. Esa única palabra, dibujada con trazos infantiles, tuvo más poder que cualquier cosa que él les hubiera dicho en años. Sintió un nudo en la garganta. Y entonces algo dentro de él se quebró. Las lágrimas que había reprimido por tanto tiempo empezaron a brotar. No intentó ocultarlas. Por primera vez en años, Adrián Montenegro lloró y no le importó quién lo viera. Los niños se dieron cuenta. «Papá está llorando», dijo Marcos. Pero en lugar de asustarse, sonrieron, como si entendieran que algo bueno estaba pasando.
Corrieron hacia él y lo tomaron de las manos. «¡Ven a ver!», gritó Hugo tirando de su brazo. Adrián se dejó llevar, todavía llorando, hasta el sofá donde Elisa esperaba sonriendo. Los niños guiaron su mano hacia el vientre de ella. «Mira, lo escribimos nosotros», dijo Marcos. Adrián miró las letras desordenadas. Nunca había visto nada más hermoso. Lentamente estiró la mano y tocó el vientre de Elisa, justo sobre la palabra hermano. En ese momento sintió un ligero movimiento, una patada suave. El bebé se había movido. Adrián se quedó sin aliento. Los gemelos soltaron una carcajada. «¡Está diciendo hola!», gritó Hugo. Adrián miró a Elisa, quien también tenía lágrimas en los ojos. Sintió esperanza. Se sentó lentamente junto a Elisa, todavía con la mano en su vientre. Ya no le importaba parecer débil. Durante mucho tiempo se había escondido detrás de barreras, diciéndose que así protegía a sus hijos. Pero ahora se daba cuenta de que lo único que ellos necesitaban era conexión. Necesitaban sentir que pertenecían a algo real. Y de alguna manera, ese bebé por nacer había creado ese vínculo. Vio cómo Marcos apoyaba la cabeza en su brazo. Hugo ya estaba dibujando de nuevo. Adrián no habló. Dejó que todo se asentara. En ese momento de paz, entendió que ser padre no se trataba de ser perfecto, sino de estar presente. La palabra hermano le demostró que sus hijos estaban listos para amar. Y ahora él también lo estaba. Después de ese momento, algo en Adrián cambió. Ya no pasaba todo el día encerrado en su oficina. Empezó a unirse a los juegos de los niños. Al principio era torpe, no sabía qué decir, pero se quedaba. Escuchaba sus preguntas sobre el bebé y, aunque no siempre tenía las respuestas, a los niños les bastaba con que les respondiera. Se sentaba en el suelo con ellos, y la distancia empezó a desaparecer. Simplemente porque él estaba allí. Elisa notó el cambio. No le dijo nada directamente, pero le sonreía cada vez que él se unía a ellos. Una tarde, los invitó a la cocina a preparar la merienda. Los niños hicieron un desastre, pero a nadie le importó. Todos rieron juntos, incluso Adrián. Todavía parecía un poco inseguro, pero no se fue. Y eso era suficiente. Elisa siguió animando a los niños a conectar con el bebé. Hacían dibujos para él todos los días. «Este es un cohete espacial», decía Hugo. «Va a volar con nosotros». Adrián miraba el dibujo y asentía. «Es perfecto», decía, y lo decía de verdad. La hora del cuento se convirtió en un momento compartido. Elisa sugirió que inventaran historias para el bebé. Adrián dudó al principio, pero los niños lo miraron con expectación. Así que empezó una historia torpe sobre un elefante bebé. Los niños se rieron y añadieron sus propias ideas. Pronto era una tradición de todas las noches. Estas pequeñas cosas llenaron la casa de una nueva energía. Adrián se dio cuenta de cuánto se había perdido. Esos momentos tontos y tranquilos significaban más que todo el dinero que podía darles. Los niños no querían juguetes nuevos, solo querían que él fuera parte de su mundo. Y él estaba aprendiendo a hacerlo. Comprendió que no necesitaban un padre que resolviera todos los problemas, sino alguien que se sentara a su lado, que se riera de sus chistes malos y que mirara sus dibujos como si fueran tesoros. Elisa fue su guía en esta transformación. Nunca le dijo qué hacer, pero se lo mostró con su paciencia y su amabilidad. Lentamente, Adrián empezó a hacer cosas por su cuenta. Ayudaba con el almuerzo, les preguntaba por su día. Ya no se sentía forzado. Se sentía natural. Aún había días difíciles. A veces Adrián se equivocaba o los niños se enfadaban, pero ahora, en lugar de alejarse, se quedaba. Se disculpaba, y esa vulnerabilidad marcó la diferencia. Los niños empezaron a buscarlo más, a invitarlo a jugar. Una mañana, Adrián pasó por el cuarto del bebé. En la pared había un nuevo dibujo pegado. Eran 4 figuras de palitos, 2 pequeñas, una alta y una mujer con una gran barriga. Debajo ponía «Nuestra familia». Adrián se quedó mirándolo mucho tiempo. Sabía que aún tenía mucho que aprender, pero ya no era el mismo hombre. Elisa había traído amor a su casa y sus hijos le habían abierto el corazón. Ya no solo intentaba ser un buen padre, se estaba convirtiendo en uno.
Aunque las cosas mejoraban, Adrián todavía tenía dudas. A veces se preguntaba si realmente pertenecía a esta nueva vida. Había pasado años construyendo muros a su alrededor, usando el trabajo y el dinero para llenar el vacío. Ahora había juguetes en los pasillos, dibujos en la nevera y risas en las habitaciones. Era bueno, pero también le daba miedo. Estaba acostumbrado al control, y esta nueva vida era impredecible. A veces se encerraba en su oficina, sintiéndose culpable por todos los años que había estado ausente. Recordaba momentos con su esposa y le dolía saber cuánto se había perdido. Temía volver a decepcionar a los niños. Elisa notaba esos momentos de silencio. No lo presionaba. En cambio, le ofrecía pequeñas sonrisas y palabras de aliento. Lo que más ayudaba a Adrián era ver a los niños con Elisa, verlos sentarse a su lado, susurrándole cosas al bebé, preguntándole si le gustaba la música. Realmente creían que estaban creando un vínculo con su hermano. Adrián observaba en silencio, y cada vez algo dentro de él se ablandaba. Se dio cuenta de que los niños le estaban enseñando a ser humano de nuevo. No necesitaban un padre perfecto, solo a alguien que estuviera con ellos. Poco a poco su duda empezó a desaparecer. Elisa siguió siendo su guía silenciosa. Nunca le dijo cómo sentirse, pero creó un espacio para que él pudiera sanar. Una noche, Adrián le confesó en voz baja que no sentía que mereciera esta segunda oportunidad. Elisa lo miró y le dijo: «Estás aquí, eso es lo que importa». Esa simple frase se quedó con él. Empezó a entender que no era demasiado tarde. Su pasado no tenía que definir su futuro. Solo tenía que seguir eligiendo estar presente. La mansión cambió aún más. Había señales de vida por todas partes. Los niños habían empezado a decorar el cuarto del bebé con dibujos de estrellas y animales. Una mañana, Adrián encontró una foto de una familia de palitos pegada en la puerta de su oficina. Mostraba a 2 personas grandes, 2 pequeñas y un bebé. Debajo ponía «Todos nosotros». No la quitó. Ese dibujo le recordaba que ahora era parte de algo vivo. La casa ya no era un lugar para vivir, empezaba a ser un hogar. Todas las noches se oían risas. Hugo y Marcos inventaban cuentos para su hermanito, y Adrián a veces añadía algunas ideas. A los gemelos les encantaba que participara. La mansión, antes silenciosa, ahora resonaba con alegría. Y aunque Adrián todavía luchaba con sus recuerdos, ahora tenía una razón para seguir adelante. El día más inolvidable llegó. Con una cita médica de Elisa. Era solo un chequeo de rutina. Pero esa mañana ella parecía más cansada. Adrián insistió en llevarla él mismo. «Vamos a ir todos», les dijo a los niños. Hugo y Marcos se emocionaron. «¿Veremos al bebé?», preguntaron. En el hospital esperaron juntos. Cuando la enfermera llamó el nombre de Elisa, toda la familia entró. El técnico explicó que escucharían el latido del corazón del bebé. La habitación quedó en silencio, hasta que un sonido rítmico y constante llenó el espacio. Era rápido y fuerte el latido del corazón. Los ojos de Hugo y Marcos se abrieron como platos. No hablaron al principio, solo miraban asombrados. Adrián estaba detrás de ellos, con una mano en cada hombro. De repente, ambos niños se giraron para mirarlo. Sus rostros estaban llenos de luz. «Papá», dijo Hugo en voz baja. Y luego, al mismo tiempo, ambos dijeron: «Ya es nuestro hermano». Adrián sintió que algo lo golpeaba en el pecho. No era dolor, era algo abrumador y hermoso. Sus palabras eran puras, verdaderas. Para ellos, el bebé ya pertenecía a la familia. Los ojos de Adrián se llenaron de lágrimas. Se arrodilló allí mismo y tomó las manos de sus hijos. Su voz tembló cuando habló. «Sí», dijo, «lo es, realmente lo es». Miró a Elisa. Y por primera vez entendió lo que ella les había enseñado todo este tiempo. La familia no se trata de sangre, se trata de quién está ahí, de quién ama sin condiciones. Sus hijos no estaban confundidos. Habían aceptado a este bebé por completo. Y a través de esa aceptación, el muro entre él y sus hijos se derrumbó. Al salir del hospital, Adrián se sentía diferente. En el camino a casa, los niños no paraban de hablar del bebé. Adrián respondió a cada pregunta riendo con ellos. Se sentía natural.
Se encontró con la mirada de Elisa en el espejo y le asintió. No fue un gran gesto, pero significó todo. Lo estaban logrando juntos. En casa, los niños empezaron a hacer más dibujos para el bebé. Adrián se sentó a su lado sin que se lo pidieran. Ya sabía que ese era su lugar. Más tarde, mientras los niños pegaban los dibujos en la pared del cuarto, Elisa se acercó a él. «¿Están listos?», dijo en voz baja. Adrián asintió. «Lo están», respondió. Pero en el fondo sabía que no se trataba solo de ellos. Él también estaba listo. Ese bebé no era suyo de sangre, pero eso ya no importaba. Lo que importaba era el vínculo que había crecido en los corazones de dos niños, que una vez estuvieron rotos. Y a través de ellos, Adrián había encontrado lo que creía perdido para siempre, el significado de la familia. Meses después, la mansión Montenegro ya no era la misma. Los pasillos, antes silenciosos, ahora estaban llenos de risas y juguetes. Dibujos de colores cubrían la nevera. El silencio se había ido, reemplazado por conversaciones y alegría. Adrián, que antes se escondía en su oficina, ahora jugaba en el suelo con sus hijos, fingiendo ser un dragón. El hombre que había evitado todo contacto emocional ahora estaba presente sin miedo. No siempre lo hacía todo bien, pero estaba allí. Y para Hugo y Marcos, eso lo era todo. Elisa estaba cansada en las últimas semanas de su embarazo, pero Adrián se convirtió en su apoyo. La llevaba a sus citas, le preparaba la comida y se encargaba de los niños. Cuando llegó el día, Adrián la llevó al hospital. Horas después, Elisa dio a luz a un bebé sano. Cuando Adrián entró en la habitación con Hugo y Marcos, los niños corrieron a su lado. Se inclinaron para ver al pequeño bebé dormido en los brazos de Elisa. «Está aquí», susurró Marcos. Hugo sonrió. «Hola, hermano», dijo en voz baja. No hubo dudas. Para ellos era exactamente quien habían estado esperando. Traer al bebé a casa lo cambió. Todo aún más. Hugo y Marcos se tomaron muy en serio su papel de hermanos mayores. Ayudaban a Elisa, le cantaban canciones de cuna y discutían sobre quién empujaría el cochecito. Adrián observaba asombrado. No podía creer que esos niños, antes tan callados, ahora estuvieran tan llenos de amor y confianza. El bebé estaba tranquilo, feliz, rodeado de calidez. Una tarde, Adrián estaba en la cocina viendo a Hugo intentar darle el biberón al bebé mientras Marcos lo entretenía. Elisa tomaba un té, cansada pero contenta. Sin pensarlo, Adrián se acercó y la abrazó suavemente. Ella se apoyó en él. Nadie dijo nada. No era necesario. Adrián no pensaba en el pasado. Simplemente estaba allí, abrazando a la mujer que había cambiado su vida, sintiéndose agradecido. Su hogar, antes tan frío, ahora se sentía completo. A su alrededor había señales de vida, pequeñas, desordenadas y hermosas. Y en el centro estaban las personas que le habían enseñado qué significaba la familia. Adrián había reconstruido su conexión con sus hijos. Se había convertido en el padre que siempre debió ser. Y ese crecimiento no vino de grandes gestos, sino de pequeños momentos. Ayudar con una tarea, doblar ropa diminuta, compartir una comida. Así fue como el amor volvió a su vida, lentamente en silencio, y esta vez no lo dejaría escapar. La mansión ya no era un lugar de tristeza. Ahora estaba llena de ruido, desorden y sobre todo de amor. Viendo a sus hijos jugar en la alfombra con el bebé, pasó su brazo alrededor de Elisa. No dijo una palabra. Ella lo miró y sonrió. Lo entendía todo. Esta era su familia. No era perfecta, no fue planeada, pero era real. La mansión ya no estaba fría, estaba completa. Era un hogar. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de esta historia. Si te gustan estos relatos, no olvides suscribirte a nuestro canal Relicario de Emociones. Publicamos videos todos los días. Dale me gusta si esta historia te ha emocionado y déjanos un comentario contándonos desde dónde nos ves. Hasta la próxima.